Hola a todos, aquí seguimos en el recorrido por este precioso libro llamado Mujeres Piadosas, Madres que oraron por cada uno de sus hijos, y hemos visto el milagro que ocurrió en la vida de cada uno de ellos gracias a las oraciones que elevaban sus madres. El personaje que vamos a analizar hoy se llama Charles Hodgkin y el título se llama La influencia duradera de la devoción de una madre piadosa. La influencia duradera, porque la influencia de una madre no es para un día, es para toda la vida de los hijos por los cuales nosotros oramos, ¿ok? Y les voy a dar un pequeño resumen de la vida de Charles Hodgman para que sepamos cuál fue el impacto que hizo Dios en su vida a través de las oraciones que su mamá elevaba cada día por él, ¿ok? Empezamos, dice, las circunstancias trágicas casi siempre sacan lo mejor y lo peor de nuestro carácter. Las circunstancias trágicas ponen a prueba nuestra resistencia, edifican nuestra disciplina y fortalecen nuestra voluntad. Las circunstancias trágicas, porque a veces se necesita que nos pase algo muy fuerte en nuestras vidas para buscar de Dios, para clamar a Él con ese fervor, con esa necesidad. Así que las circunstancias trágicas casi siempre sacan lo mejor, a veces también sacan lo peor de nuestro carácter en nuestra vida. Y vamos a ver qué pasó con la mamá de Charles Hodgman. Dice, queda expuesta la piedad que hemos cultivado en nuestro corazón, pero las circunstancias trágicas también pueden dejar expuesto el pecado que vive en nosotros. Ajá, puede sacar también la parte mala que vive en nosotros. Y también las circunstancias trágicas nos empujan hacia situaciones que están más allá de nuestro control y de nuestras fuerzas. Y en estos momentos podemos reaccionar de manera indiferente y arrogante hacia los demás. Fíjese todo lo que puede ser con una circunstancia que venga a nuestra vida. Y también en las circunstancias trágicas amplifican nuestras debilidades y nos dejan humillados con nuestra insuficiencia. Porque si algo tenemos nosotros es el poder de Dios y de su Espíritu Santo que mora en nosotros. La palabra dice que separados de Dios nada podemos hacer. Todo lo podemos en Cristo que nos fortalece, pero separados de Él nada podemos hacer, ¿ok? Dice, ahora vamos a ver una madre que se ve obligada por circunstancias trágicas a criar a sus hijos ella sola. Aunque esa difícil prueba sacó a la luz sus debilidades y pecados, fue su devoción constante lo que brilló con más fuerza en su vida como madre soltera. Con voluntad piadosa y amor inquebrantable formó a sus hijos en la disciplina del Señor y proveyó para todas sus necesidades. Y por eso no es de sorprenderse que muchos años después Charles hablara de su madre dándole el tributo y el honor que había de haber sido la única persona en el mundo a quien él le debía absolutamente todo. En este capítulo veremos la influencia duradera de la devoción de una madre. Es hermoso saber que un hijo diga eso de una madre, que a ella le debe todo lo que él es, porque esa madre se esforzó en prepararlo, en educarlo, en proveer todo lo necesario con la ayuda de Dios, con las oraciones de esa madre que Dios contestó para beneficiar y para dar fruto en la vida de Charles. Charles fue uno de los 5 hijos de Hugh y Mary Hugh. Mary nació en el 76. Se sabe muy poco de sus primeros años, solo que era muy hermosa y que a los 20 años de edad, después de la muerte de sus padres, se mudó a Filadelfia a vivir con su hermano. Ahí conoció a Hugh, quien en la alberca experimentó algo así como el amor a primera vista. Se cortejaron durante varios años antes que se casaran y Hugh era miembro de una familia rica e influyente que se había establecido en Filadelfia a principios del siglo XVIII. ¿Sí? Estamos hablando de hace casi 200 años. Entonces, toda la cultura, las costumbres de aquella época eran diferentes a la nuestra, ¿verdad? A esta cultura, a esta época que estamos viviendo. ¿Ok? Dice que a principios del siglo XVIII, el padre Andrew Hogg se había hecho rico como comerciante internacional y también era activo en la política local y nacional. Ok, ese era el padre de Charles. Dice, Charles nació menos de desde el comienzo de su matrimonio, Charles estuvo marcado por la tragedia. Sus primeros 3 hijos sucumbieron tras otro
uno tras otro ante la enfermedad. El primero murió de fiebre amarilla, de los hijos de Charles, los hermanos de Charles. El primero murió de fiebre amarilla y los otros dos de sarampión. Su cuarto hijo, Hugh, fue el primero en sobrevivir en la infancia. Su quinto y último hijo, Charles, nació menos de 2 años después que su hermano mayor. El padre de los muchachos también sucumbió poco después, cuando Charles apenas tenía 7 meses de edad. Su padre murió de fiebre amarilla y dejó a su familia con apenas una pequeña porción de terreno que generaba un ingreso muy escaso e inconsciente. Charles perdió a su papá cuando él tenía 7 meses de edad. Afortunadamente, Mary era una mujer decidida y capaz de cuidar a sus hijos y proveyó para ellos según lo mejor de sus posibilidades. Y para lograrlo muchas veces tuvo que alquilar la mayor parte de su casa a inquilinos y a veces quedaba solo un cuarto para ella y los chicos. De ahí sacaba dinero, alquilaba sus cuartos, rentaba los cuartos de su casa para sobrevivir ella con sus 2 hijos que le quedaron. ¿Ok? Dice, las circunstancias le obligaban a mudarse de casa con frecuencia, usualmente a lugares más pequeños. Sin embargo, aunque soportaba esas responsabilidades tan pesadas, seguía activa en su iglesia y en su comunidad e incluso fundó un servicio de comidas para servir a otras mujeres pobres. Ella no se concretaba con que, ay, estoy muy necesitada, tengo necesidad de todo. Ella, dentro de sus posibilidades, sacaba adelante a sus hijos y todavía ayudaba a mujeres más pobres que ella, ¿ok? Y ahí los puso la educación teológica. Dice, esta educación teológica temprana sentó las bases que definiría el resto de la vida de Charles. La educación teológica y el ejemplo de su mamá de tenacidad, de luchar y de no rendirse. Como muchas mujeres y como muchas madres hoy en día que luchan por sacar a sus hijos adelante. Es bien importante, sobre todo, inculcarles la fe en Cristo, inculcarles el amor a Dios, a la palabra de Dios, porque ahí es donde ellos van a empezar a tener una vida guiada por el Señor, apoyados y fortalecidos en la palabra del Señor. ¿Ok? Dice, también lo animaba a encontrar a hombres cristianos mayores que pudieran desempeñar el papel paternal en su vida. Gran parte de lo que Charles logró ser y alcanzar en su vida se debe a los fundamentos que su madre colocó en él por medio de la instrucción y la transmisión de las virtudes cristianas. Charles mostraba su afecto por Mary en las palabras que comenzaban todas sus cartas. Mi amada madre, mi queridísima madre, mi querida mamá, y a veces terminaba la carta diciendo, soy siempre, mi amada madre, tu cariñoso hijo Charles. Sigo siendo, querida madre, tu hijo, o el hijo cariñoso de mi madre amada. Así se refería Charles a su mamá cuando se separaron por los estudios que él tenía y demás. Él escribía cartas y así se dirigía a su madre. Charles creía que tal vez su llamado era para misiones en el oeste de su país, pero justo después de su graduación a los 22 años de edad le ofrecieron una posición como profesor en Princeton, en la Universidad de Princeton. Él aceptó y se quedó ahí durante toda su carrera profesional. Llegó a ser un firme defensor de la teología reformada y un líder dentro del presbiterianismo. Escribió comentarios sobre varias epístolas del Nuevo Testamento. Su obra magna fue la teología sistemática que escribió en 3 volúmenes y que todavía se sigue reimprimiendo hasta hoy en día. Pero tal vez su influencia más grande fue la que tuvo en miles de seminaristas a quienes instruyó y envió al ministerio por todo el país y por todo el mundo. Con razón, algunos comenzaron a llamarle el Papa del Presbiterianismo. Él preparaba chicos y los mandaba a compartir el Evangelio por todo el mundo, ¿ok? Después de su graduación comenzó a pretender a Sarah Bache, a quien Mary criticaba duramente y la descalificaba como posible pareja. No le gustaba para nuera esta chica. Pero bueno, aunque después se retractó de sus palabras duras, sus palabras duras ya habían lastimado a su hijo y habían dañado su relación, fíjate, por oponerse a la pareja que su hijo había elegido. Nosotros las madres en ese aspecto tenemos que respetar la decisión de nuestros hijos. Finalmente ellos son los que van a vivir con su pareja, ellos son los que van a formar una nueva familia y nosotros solamente como madres debemos orar y respetar sus decisiones. ¿Ok?
Dice, ella oró y trabajó por nosotros, decía Charles. A nuestra madre, mi hermano y yo ante Dios le debemos absolutamente todo. Entonces dice, tal vez a Mary la lastimó al ver que la influencia sobre Charles disminuía, ya que él desarrolló una gran amistad con su colega, mentor y figura paterna Alexander. Incluso en cierto momento Charles le dijo a su hermano que ya no había cómo acercarse a su madre y se lamentaba que ella pareciera haber perdido buena parte de su aprecio por mí. Eso fue lo que Charles sintió cuando su mamá rechazó la pareja que él había escogido. Sintió que su mamá lo había dejado de querer y sintió que ya no podía acercarse tan íntimamente con su mamá. Con todo, la muerte de Mary en el año 1832 fue un golpe terrible y una gran tristeza. Ella murió tan repentinamente que él no tuvo oportunidad de estar a su lado, aunque su relación se había enfriado al final. Él reconocía con gratitud que ella había sido la influencia más importante en su formación. Como tributo a su madre, él afirmó, a nuestra madre, mi hermano y yo, ante Dios le debemos absolutamente todo. Ella consagró su vida a nosotros. Ella oró, trabajó y sufrió por nosotros. Nada más que al final se distanciaron un poco y eso es muy triste. Eso es muy triste que las familias, que las madre e hijo tan unidos se hayan separado, distanciado, no separaron, se distanciaron en su relación tan hermosa que tenían. Y como conclusión dice, tal vez tú también estás criando a tus hijos en circunstancias que no esperabas y que no habrías elegido. Tal vez tú también seas la única responsable de instruirles en la fe cristiana y de proveer para sus necesidades. Y aquí tenemos que aprender de Mary que siempre tenemos que poner a nuestros hijos en manos de Dios y que sean ellos quien crezcan física y espiritualmente, quien decidan qué familia van a formar, con quién se van a casar. Nosotros hasta cierto punto llega nuestra influencia como madre. Para nada tenemos que intervenir en la vida y en la decisión de nuestros hijos cuando ellos se casen. Solamente debemos orar, orar y orar por ellos, ¿ok? Así es de que es una hermosa enseñanza. Les invito para que sigamos, claro que sí. Nos vemos la próxima.